Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más fic en el futuro. Fate el despertar capítulo 50, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. El caos se desató de repente. Ahora que el campo delimitado estaba activo nuevamente, ya no había necesidad de contenerse. Y así, de repente, todo empezó a ponerse en movimiento. Sin embargo, también hubo quienes desconocían por completo lo que se estaba gestando. Leane, Revok y sus respectivos sirvientes no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo después de que Peter Stump fuera secuestrado frente a sus ojos. De hecho, durante un buen momento, ni siquiera se movieron del mismo lugar. Todo lo que hicieron fue pararse medio del cráter creado por Berserker y esperar ansiosamente. Obviamente, el enloquecido Servant había intentado recuperar a su objetivo tan pronto como pudo. Tal como lo había hecho antes, había enviado un ala de luz dentro del túnel Osk para atrapar tanto al Servant medio muerto como a la cadena que se lo había llevado. Sin embargo, en ese momento la trampa de Archero Fuite había dado sus frutos. Con su mente entumecida, Berserker ni siquiera había considerado que Stump podría ya no estar bajo tierra, por lo que tuvo que recuperar su ala de mal humor. Ahora bien, él no era el único. Era evidente que Revok y Ide querían acabar con Stump. Pero antes de que pudieran siquiera pensar en correr tras él, Leane había agarrado al por la oreja y le había prohibido cualquier acción imprudente. Ya estaba harta de que la dejaran de lado una vez, así que ahora no le permitiría correr riesgos innecesarios. Y con Berserker actuando como argumento convincente, ni siquiera Ide la desafiaría en ese momento. De todos modos, no ocurrió nada mientras permanecieron allí, esperando. Aún había tensión en el aire, porque todo había sucedido tan repentinamente. Pero cuanto más esperaban, más podían admitir que no estaba sucediendo nada. Pero, antes de que pudieran siquiera pensar que todo había terminado para siempre y que podían tomar un descanso, de repente apareció. Una cabeza gigantesca apareció de la nada, justo frente al grupo. No era ninguna exageración. Había aparecido literalmente de la nada. Ninguno de ellos se había dado cuenta del momento en que el espacio se había desdibujado, por lo que no ni siquiera imaginar de dónde había salido. De hecho, había surgido tan de repente que tardaron unos segundos en darse cuenta de que era una cabeza. Pero no había duda al ser a una monstruosa cabeza parecida a la de un lobo, lo suficientemente grande como para tragarse un coche sin ningún problema. ¿Qué es esa cosa?, se preguntó Leane, mitad para sí misma y mitad para las otras personas presentes. Pero su pregunta quedó sin respuesta. Eso era porque nadie lo sabía. Aunque la cabeza de la criatura debería haberle resultado familiar, nadie aquí la habría asociado con el sirviente al borde de la muerte que acababa de desaparecer. Con una excepción, por supuesto. Gracias a su habilidad para detectar el mal, Ide tenía un fuerte presentimiento en sus entrañas. Pero ni siquiera él podía hacer la conexión tan rápido, ya que en su mente Peter Stump era solo un falso perdedor hombre lobo. Inevitablemente, la monstruosa cabeza los vio y, en un instante, ya estaba tratando de devorarlos. Se retorcía en el agujero que lo tenía prisionero, hacía todo lo posible para alcanzarlos aunque fuera un poco. Y muy bien podía lograrlo. Retrocede. Esta vez, Revok vio venir el ataque y advirtió a Leane. A pesar del collar que llevaba alrededor del cuello, la criatura se debatía frenéticamente, hasta que sus vértebras parecieron haber desaparecido mágicamente. El cuello y la cabeza movían como una gran serpiente y se enroscaban antes de barrer el área. Debido a su enorme cuerpo, recorría una gran distancia, aplastando todo lo que encontraba a su paso. Destino peor aguardaba a todo lo que estuviera al alcance de sus mandíbulas aplastantes. La criatura mordía y aplastaba frenéticamente todo lo que podía, y sin duda ese ser moriría instantáneamente. Afortunadamente, lo único que logró hincarle el diente fueron escombros, trozos de hormigón y algunos coches que ya estaban dañados sin posibilidad de reparación. Incluso logró engancharse a un camión que había sido derribado por el devastador ataque de Berserker. El metal no opuso la más mínima resistencia. La mayor parte del camión desapareció de las monstruosas fauces mientras se despedazaba como si fuera papel. ¿De dónde salió esa cosa? Revok todavía estaba estupefacto. La criatura estaba arrasando con tal vigor que ni siquiera desde la distancia podrían estar a salvo. Sin embargo, después de unos segundos de arrasar un área que ya había sido arrasada, la destrucción del monstruo desconocido llegó a su fin brutalmente.
2 pilares de luz con de alas salieron disparados de la espalda de Berserker y se estrellaron contra ambos lados de la monstruosa cabeza, cerrando las fauces con un estruendoso golpe. A pesar de todo impulso que había acumulado, la enorme cabeza había quedado inmovilizada. Aprovechando su vulnerabilidad, cierto doctor asesino saltó sobre ella y, furioso, clavó su cuchillo en más grande que pudo encontrar. Ya estoy hirviendo aquí, enorme montón de basura. Te esquiaré vivo. Fue una acción bastante inútil en comparación con lo que Berserker había logrado, pero Ide tenía que desahogar su frustración de una forma u otra. Y aunque la herida era su la intención asesina de Ide se estaba desbordando sobre la criatura atrapada, empeorando sus heridas con su mera presencia. Los muchos ojos que cubrían el cuerpo del monstruo torcían incontrolablemente en absoluta agonía. Aunque ese miserable ser no debería poder sentir dolor, mientras fuera un ser consciente, la influencia de Ide era ineludible. Era un buen momento para acabar con él de una vez por todas, pero resultó que ni siquiera hacía falta hacerlo. Sin previo aviso, el portal se cerró y la criatura fue decapitada sin contemplaciones. Después de sacudirse un poco más, el enorme armazón dejó de moverse por completo. Lo único que quedó fue una gran pila de carne fría. Finalmente pudieron respirar aliviados. Por fin había terminado, eso era realmente lo que creían, sin saber que el caos apenas comenzaba. Una duda los rondaba todavía. ¿De dónde había salido aquel monstruo y qué relación tenía con el grito espeluznante que habían oído antes de su llegada? Por suerte o por desgracia tuvieron que pensar demasiado en ello. Al final, el sonido de la destrucción resonó con fuerza junto con un poderoso temblor que sacudió la ciudad. Los terremotos no eran precisa algo raro en Londres, pero no podían creer ni por un momento que este fuera natural. ¿Y cómo podrían? Era difícil distinguirlo en el cielo del atardecer, pero gracias a que los edificios estaban destrozados, sabían dónde buscar. Al principio no podían entenderlo y no se les podía culpar porque lo que había allí parecía un montón de raíces destrozadas. Todo había quedado aplastado bajo los pies, por lo que había muy poca luz para iluminar la monstruosidad. Sin embargo, había una cosa que entendían intuitivamente. Fuera lo que fuese, era colosal. ¿Alguien puede explicarlo?, preguntó Leanne con voz débil. ¿Se trata de algo más oculto de lo que no entiendo nada? No te preocupes, estoy tan perdido como tú, y en ese sentido, Revok apenas sabía más que ella. Indefenso, el joven se volvió hacia su sirviente por defecto, ya que Berserker no podía hablar. Esperaba encontrar al asesino furioso y dispuesto a reprenderlos por su ignorancia. Para su sorpresa, Ide solo se rascaba la cabeza con una expresión desmotivada. Estaba refunfuñando, sin duda, pero sobre todo para sí mismo. Ah, no quiero. Cuando notó las miradas expectantes de ambos maestros, adoptó una expresión ofendida. ¿Por qué me miráis, idiotas? ¿Acaso parezco saber algo sobre el cabrón gigante? Solo estábamos preguntando, murmuró Leanne tímidamente. Bueno, puedes chuparte el dedo y preguntarle a tu madre, porque yo no sé nada. Levantó el brazo hacia la criatura de pesadilla. ¿Cómo se supone que debo saber algo así? Sabía que pudiera hacerse tan grande. Él mismo. Revok tenía dificultades para seguirlo. TCH. Ide se mordió el dedo con frustración. Ese maldito perro. Al principio fue divertido, pero ahora es un fastidio. ¿Tú, qué? Fue entonces cuando se dio cuenta. Solo había otra persona a la que Assassin llamaría perro callejero. Este es, Assassin no fuite. DING. Tenemos un ganador. Dijo Ide con sarcasmo. Sí, ese es el cabrón. Más o menos, la verdad es que ni siquiera estoy seguro de ese montón de mierda, pero ese es Stump, creo. ¿Estás seguro o no? El joven se enfureció. Y por una vez, su sirviente le respondió con amabilidad en lugar de tomarlo de la nariz. Cállate. No lo sé, pero tiene que ser él. Es como un 40% él. No lo sé y no me importa. Me voy de aquí. ¿Cómo puedes correr cuando hay algo así amenazándonos? Me voy porque hay algo que nos amenaza, idiota. Ide lo agarró por el cuello de su capa. No puedo hacer una mierda aquí. Mato humanos, o al menos cosas que parecen humanas. No vengas a llorar conmigo sobre cuántas vidas inocentes están en juego. Incluso si pudiera hacer algo, sería un dolor de cabeza. No quiero hacerlo. Eres egoísta. Revok apretaba los dientes, ignorando la alarma que sonaba en su cabeza. En verdad, las preocupaciones de Ide estaban bien fundadas, muy probablemente. Ni siquiera estaban seguros de qué era esa cosa, y mucho menos de dónde lastimarla.
Descompor completo el análisis de Crowley sobre la situación, por lo que ni siquiera podían pensar en desgastarla. Y también era cierto que, debido a su batalla anterior, tanto Revok como Ide estaban maltrechos y heridos. Sin embargo, no se trataba de defender lo que era correcto, como Ide parecía estar insinuando. Era mucho más simple. Tan pronto como supo que ese monstruo colosal era Asaoth Fuite, Revok quiso matarlo. Aunque se había calmado y descansado un poco, la obsesión seguía ahí. No podía descansar hasta que la criatura hubiera sido puesta a descansar. Irónicamente, no fue otro que Ide quien sembró ese sentimiento dentro de su maestro. Pero mientras ellos discutían, ¿qué estaba haciendo Leane? Deseaba poder intervenir, pero ya tenía algo entre manos. Calmar a su sirviente. No es nada, Berserker. Puedes calmarte, ¿verdad? Estaba tratando de apaciguar al hombre enloquecido que miraba febrilmente a la criatura de otro mundo. Por favor, no piérdelo y vete, o eso podría haber dicho si no hubiera sido interrumpida por Berserker haciendo exactamente eso. Algo estaba sucediendo alrededor de la criatura. Estaba cambiando de forma, o eso parecía. Era muy difícil para ella saberlo en la oscuridad de la noche. Pero fuera lo que fuese, fue suficiente para enfurecer a Samson. Este último no pudo soportar más y salió corriendo a toda velocidad hacia la monstruosidad que le hacía hervir la sangre. Y, desafortunadamente, arrastró a Leane consigo. Ella había estado agarrándolo del hombro, esperando que al hacerlo se volviera reacio. Pero no era como si alguna vez pudiera soñar con sujetarlo de verdad, no podía evitar que levantara el dedo, ni siquiera con todas sus fuerzas. Entonces, cuando el gigante con ropa quemada puso fuerza en sus piernas para saltar, todo su cuerpo se tensó instintivamente. Pudo soltarse antes de que el suelo ya no estuviera bajo sus pies. Así que ahora estaba volando por el cielo contra su voluntad, por segunda vez en unos 30 minutos. Revok se giró en cuanto la oyó gritar, pero ella ya estaba muy lejos. Yo, Leane. Sin pensarlo dos veces, inmediatamente se puso en camino para perseguir al sirviente que volaba. Sin embargo. Urk. ¿Qué? Se detuvo en seco cuando su pierna gritó de dolor. Pero lo que le alarmó no fue solo el dolor, sino el hecho de que no debía tener herida en esa pierna. El dolor había aparecido de repente, sin previo aviso, y sintió un líquido cálido por su pierna. En su pánico, tardó unos segundos en comprender que le habían apuñalado en el muslo. Y en el tiempo que tardó en comprenderlo, su agresor ya le había apuñalado otra pierna, y el joven cayó indefenso al suelo. Intentó ponerse de espaldas, pero le resultó difícil debido al dolor insoportable, pues esas heridas las había infligido alguien que podía aumentar el dolor con su sola existencia. Asesino. ¿Qué? ¿No me has oído antes? La expresión del rostro del asesino le provocó escalofríos en la espalda, o tal vez se debía al frío pavimento sobre el que yacía. Casi muero porque tú y Jekyll sois idiotas. Asesino, de Wite, Leane. Quería formar frases completas, pero la avalancha de emociones en su interior, sumada al dolor y la confusión, no le permitieron decir más eso. Ni lo sueñes. Para silenciarlo, Ide lo agarró de la boca y lo levantó con un solo brazo. Oye, ¿no crees que te estás adelantando a los acontecimientos, maestro? No eres absolutamente nada sin mí, así que hago lo que me da la gana. Ide comenzó a arrastrarlo, pero esa no era la dirección que Revok quería. Caminaba debido al estado en que se encontraban sus piernas y ni siquiera podía luchar contra el agar despiadado de su sirviente. Lo mejor que podía hacer era torcer un poco el cuello para mirar hacia atrás y gritar dentro de su cabeza, incluso mientras lo llevaban cada vez más lejos. Leane. Maldita sea. Oye, está empezando a moverse. Como saber de Wite le advirtió a su compañero sirviente, la gigantesca estructura viviente estaba efectivamente cambiando de forma. Al principio fue sutil, pero pronto toda la cesta estaba temblando. Después de recuperar los tentáculos que habían convertido la calle de abajo en una zona de desastre, su enorme cuerpo pareció cambiar de estado entre líquido sólido. Se estaba plegando sobre sí mismo y cambiando sus proporciones radicalmente en contra de toda lógica. Era una visión sobrenatural, pero ya no esperaban menos. Si Caster tenía razón, entonces esta criatura no tenía una forma real. Era solo un parásito que creaba materia con el uso de energía mágica pura. Cambiaba de cuerpo siempre que sintiera la necesidad. En lugar de darse vueltas por eso, deberían concentrarse en cómo lidiar con eso. Archer invocó su arco. Vaya, parece que estás muy ansioso por librar una batalla interminable, comentó Crowley. Hablo muy en serio cuando digo que es posible que no veamos el final de esto. Tu preocupación es innecesaria, mago.
No se trata de ser capaz de, sino de lograr. Eso es lo que nos convierte en espíritus heroicos en primer lugar, ¿no es así? Nadie deseó eso. Tanto Saber como Odiseus eran héroes por derecho propio, por lo que sentían firmemente lo mismo. Del mismo modo, no importa si deseas luchar o no, ya que ese Mons tiene sus ojos puestos en nosotros. Exactamente. Saber blandió su espada de madera con orgullo. Nunca he peleado con algo de este tamaño antes, pero no puede ser tan diferente a pelear con humanos, es completamente diferente a luchar contra humanos, lo corrigió Odiseo con un suspiro. A menos que te refieras a luchar tú solo contra un ejército, en cuyo caso debe ser lo mismo. Entonces no hay problema, jaja. Aún así, no intentes luchar contra él como si fuera un ejército normal. El héroe de la guerra de Troya miraba de arriba abajo a la criatura que se transformaba con una mirada escrutadora. No tiene puntos débiles obvios. De hecho, puede que no tenga ninguna debilidad que podamos explotar. Y a diferencia de un ejército, esa cosa no necesita preocupar por la moral. Ni siquiera tiene que preocuparse por nuestros ataques. No necesitamos conocer su debilidad. Ante sus dudas, Archer adoptó un tono autoritario. Si la única forma de derrotarlo es a través del agotamiento, que así sea. Tiene que energía para permanecer en este mundo en primer lugar. Observa lo grande que se hace ese demonio cada vez que lo vencemos. Ni siquiera tiene la inteligencia para ahorrar en el papel, es hacer que gaste la mayor cantidad de prana posible, así que toma las armas. Aunque supuestamente no tenía autoridad sobre ellos, esas eran las palabras de un rey. Su autoridad fue suficiente para que se concentraran en la tarea en cuestión con renovada determinación. Si una situación requiere medidas drásticas, entonces es apropiado que recaiga en nuestras manos, aunque yo no soy un gran héroe. Crowley se rió entre dientes, antes de que el libro apareciera de la nada en su mano. Su otra mano estaba agarrada alrededor de una barra de cristal. Solo somos 4, así que aprovechemos al máximo el tiempo que este es un esfuerzo de grupo, así que haré algo poco habitual, si me lo permites. Sin esperar ninguna respuesta, Caster comenzó a recitar sus encantamientos. Aleister Crowley era un mago genio versado en la mayoría de los tipos de hechicería, pero siempre le faltaba dominarlos en todo su potencial. Era un hombre tan fuera de lo normal que había elegido construir su propia taumaturgia, poniendo un poco de todo en ella, en lugar de con en el conocimiento transmitido dentro de su cresta. Su educación no era solo académica. Había aprendido una multitud de hechizos prácticos que uno podría esperar de un mago, que suficientes para apoyar a mejores luchadores que él. Lanzó sus hechizos uno tras otro a una velocidad que solo podría considerarse impresionante para un mago moderno. No se limitó a una sola rama de la hechicería. Los hechizos que desató iban desde un simple refuerzo hasta un uso avanzado de las runas. Gracias a su experiencia, no tenían problemas para mezclarse entre sí. Con sus efectos combinados, no un solo defecto en el impulso que conferían. El resultado final era un poderoso encantamiento que elevaba el rendimiento de sus compañeros sirvientes en todos los aspectos. No está nada mal. Me recuerda a las runas de mi maestro. Saber no pudo contener un gruñido de admiración mientras su cuerpo se llenaba de más energía y poder. Archer no estaba tan entusiasmada con eso, ya que podía notar que algunos de esos hechizos eran de naturaleza más malvada. Probablemente eso era lo que se podía esperar de Aleister Crowley. En cualquier caso, dado que funcionaría admirablemente como un potenciador, decidió no quejarse y asintió en reconocimiento del apoyo de Caster. Pero, ¿no puedes aplastar esa cosa como lo hiciste antes?, preguntó Saber. Si se supone que debemos destruirla una y otra vez, sería mucho más fácil de esa manera. Lo siento, pero eso sería un desperdicio de mi maná. Caster se encogió de hombros con indiferencia. A diferencia del cinturón, mis recursos son finitos. Aún así, hay algo más puedo hacer. No puedo prometer que funcionará para nuestros dos amigos arqueros, pero mientras tu deseo sea luchar a tu antojo, tu fuerza y tu vigor no te traicionarán. Tras estas palabras, el libro que sostenía el lanzador se abrió y flotó en el aire. Sus páginas en blanco parecían hechas de una intensa luz blanca y comenzaron a pasarse sin fin con la última página no existiera. El guerrero observaba este espectáculo con curiosidad, cuando se dio cuenta de que una sensación cálida se extendía por su cuerpo. La misma luz que brillaba dentro del libro ahora brillaba dentro de él. ¿Eso es algo más? El guerrero estaba aturdido. Esto no era como los hechizos anteriores de Caster. No solo su cuerpo estaba más ligero, sino que la vacilación había desaparecido por completo de su mente. Nunca antes me había sentido tan motivado.
Todo hombre y mujer nace con un propósito, y el destino sonreirá a aquellos que sigan su verdadera voluntad. Este es mi noble fantasma, liberal vel legis. Haz lo que quien no puede hacer mucho, pero siempre que tus acciones estén alineadas con tu forma de existencia, puede otorgar un poder equivalente al de un hechizo de comando. Era muy similar al concepto de origen en el que incursionó Iván. De hecho, esa era la base que Caster había usado para la voluntad verdadera, que era una pieza central en Telem, una forma de vida ontológica atribuida por el universo. Era un noble fantasma bastante poco práctico, ya que no podía controlar quién recibiría este aumento de poder, por lo que una suerte que la criatura ya no fuera humana. En cualquier caso, ese era el alcance del apoyo que podía brindar. Como mago moderno, no podía hacer mucho más. Tenía que confiar en que ellos causarían un daño considerable. Como había predicho, no tenían mucho tiempo. Apenas había terminado su explicación cuando un poderoso aullido les indicó que su oponente estaba listo. Lo que antes parecía una pila esotérica de enredaderas ahora parecía un ser vivo. Se parecía mucho a su forma habitual de hombre-bestia, aunque era difícil decir si esa cosa Sasuke era bípeda o cuadrúpeda. Tampoco se parecía mucho a un lobo. Tenía colmillos y garras, pero el resultado final era un monstruo grotesco. Era imposible incluso hacer una comparación para describirlo. Pero eso no importaba, porque había un detalle más problemático. Había crecido hasta el tamaño de un edificio. Se podría haber esperado mucho, pero aún así fue un espectáculo impresionante. Los monstruos rara vez alcanzan ese tamaño. De hecho, era una rareza tal que haría falta almendragón o una bestia fantasmal diferente. El único que tuvo experiencia con eso aquí fue Odiseo. Le recordó al cíclope Polifemo. Pero ni siquiera este último alcanzó una altura tan ridícula. La luna brillaba muy fuerte esa noche, así que lo máximo que podían ver era su gigantesco marco y, en la oscuridad, dos grandes ojos que brillaban como el fuego. No te distraigas. No podemos permitir que se descontrole en la ciudad. Archer alzó la voz. Saber, ya que no puedes cortar con tu espada, al menos asegúrate de limitar sus movimientos. Te he encomendado la tarea de defender el terreno. A por ello. Eufórico por todo el poder acumulado dentro de su cuerpo, el guerrero saltó y se dirigió sin miedo hacia los pies de la criatura. Arquero negro, ya que tus flechas son poderosas, concéntrate en sus extremidades y miembros. No puede controlar las partes de su cuerpo que están cortadas, por lo que el res es el mismo que destruirlas. Supongo que es una estrategia que vale la pena. El arquero estaba considerando los pros y contras de tal planteamiento. Al menos era un plan sostenible que no dependía de la suerte, así que finalmente accedió y se marchó. A diferencia de saber que había bajado a la calle, él se dirigió hacia la derecha, buscando eludir a la criatura y encontrar el mejor ángulo de ataque. Odiseo había demostrado su capacidad para improvisar, así que confiaba en él para cumplir su papel. ¿Y entonces? ¿Y tú qué? Preguntó Crowley. El daño causado por las astillas es importante, pero me parece que nos falta algo para destruir la mayor parte de su cuerpo. En otras circunstancias, Saber habría cumplido ese papel, admitió. Pero no se puede evitar, tendré que hacerlo yo misma. Esto no es nada comparado con gestionar un imperio, entonces supongo que tienes un noble fantasma más impresionante que el mío. Pero ella negó con la cabeza. Sin duda, mi noble fantasma tiene suficiente potencia de fuego para aniquilarlo al instante, pero solo puedo usarlo unas cuantas veces. Hasta que se presente una oportunidad, limitaré a ataques regulares. Con tu ayuda, por supuesto. HM. Lo tomó por sorpresa. Caster esperaba hacer lo que quisiera durante la batalla, pero Archer lo estaba tomando como rehén. Con una personalidad como la de ella, no puedo protestar. ¿En qué podría consistir esa ayuda? Obviamente, te estoy diciendo que hagas tu oficio. Ya has lanzado tus hechizos sobre nosotros, pero reforzar mi cuerpo no afectará mis flechas. Seguramente un mago de tu calibre tiene problemas con eso. ... Una figura luminosa atravesó las calles vacías de Londres con la velocidad y la potencia de un viento huracanado. Saber se tomaba su papel muy en serio, o mejor dicho, no podía esperar a haber alcanzado su objetivo para atacarlo tanto como quisiera. De hecho, no estaba pensando mucho en que Archer le había pedido que hiciera, ya que todos sus pensamientos estaban centrados en el momento en que finalmente pudiera sentirse como un guerrero nuevamente. Ya sea esa fuera su personalidad habitual o el éxtasis como resultado del noble fantasma de Caster, ni siquiera él podía decirlo en ese momento. Y de todos modos, no podía imaginarse a algo de este tamaño paseando por la ciudad.
sin misterio para sostenerlo, un ser vivo tan grande ni siquiera debería ser capaz de levantar propio peso, y mucho menos moverse. Ya había causado estragos a su alrededor, así que ¿qué tenía que proteger saber? Apenas se le había pasado por la cabeza que lo lanzó de inmediato. Estaba a la vista de su objetivo. Bueno, al menos a la vista de su gigantesco pie. En realidad no habría podido describirlo. No coincidía con nada de lo que conocía y, por un momento, se preguntó si la criatura realmente tenía pies. Pero no había duda de que era pierna la que se elevaba como una torre, así que ahí era donde quería estar. Y, sin embargo, algo tan simple resultó ser una tarea más complicada de lo esperado. La razón por la que Saber se desplazaba a ras de suelo en primer lugar no era por su tarea asignada, sino para ocultar su aproximación. Pero apenas había emergido de la calle de con la intención de cargar contra la criatura que esta última se disponía a recibirlo. Esta no movió ninguno de sus enormes brazos, ni miró en su dirección, aunque eso era difícil considerando la cantidad de ojos que tenía esa cosa. En cambio, recurrió a un truco conocido. Cabezas de hidra brotaron en la parte inferior de sus patas y se abalanzaron sobre él desde todas las direcciones. Fue lo mismo que antes, excepto que esta vez estaba solo. HMPH. Sin disminuir la velocidad ni un poco, blandió con fuerza su espada en su dirección. El poder que tenía detrás era tal que el arma creó una onda expansiva a su paso. Como un vendaval feroz, atravesó las cabezas más cercanas y voló por los aires al resto. Su espada podía ser falsa, pero él era auténtico. Los hechizos de Caster habían duplicado sus habilidades, lo cual ya era considerable. Pero eso no era nada comparado con la inspiración que brotaba de lo más profundo de él. No podía decir si Liberal Veil Legis funcionaba como un aumento de poder normal o si era algo completamente distinto. Su mente estaba despejada, no tenía que pensar, su cuerpo se movía solo como si no hubiera nada que pudiera impedirle hacer lo que quería. Por supuesto, eso no sería el final. Las cabezas que habían sido derrotadas actuaron como hidras genuinas y se dividieron en varias cabezas más, y todas atacaron al unísono. Además, monstruos con forma de serpiente emergían del cuerpo de la criatura. Los más grandes parecían anguilas monstruosas y tenían el doble del tamaño de las cabezas de hidra. No quiero aperitivos, déjame pasar ya al plato real. Esta vez, se esforzó al máximo. Para reiterar, su espada era solo un muñeco de madera. Pero incluso ese muñeco tenía un filo. Cortar con madera era un asunto complicado, pero con suficiente velocidad y fuerza estaba fuera de cuestión. Además, su espada ya no era inofensiva gracias a Caster. Normalmente, la hechicería simple no debería ser capaz de mejorar un noble fantasma, pero era solo una espada de madera después de todo. En esta situación, bien podría haber estado blandiendo una espada real, y ellos fueron los primeros en descubrirlo. No le tomó más que un golpe abrirse paso a través de la ola de cabezas y mandíbulas. Su cuerpo contenía tanto poder en ese momento que cada uno de sus movimientos era como huracán. Una vez que habían sido hendidos y destrozados, caían indefensos al suelo y dejaban de moverse, así que era exactamente como Archer había dicho. Tan pronto como se separaban del cuerpo principal, se convertían en simples trozos de carne y huesos. Lo que significaba que la criatura no podía crear nada que pudiera moverse de forma independiente. En cierto modo, las cabezas de hidra eran el mejor compromiso que podía hacer para ganar algo de alcance. TCH, si tan solo tuviera mi espada, podría partirte en dos. A pesar de que dijo eso, Saber no pudo evitar tener una sonrisa carnívora en su rostro. Vamos, solo me estás atando con tus pies. Eso no es una batalla en absoluto. Solo quedaba una corta distancia entre él y el pie colosal plantado en el suelo. Sin embargo, aunque nada se interponía en su camino, aún no había logrado atravesar la última línea de defensa de la criatura. Saber la escuchó antes de que apareciera, un cruje que provenía de la planta de sus pies. Rápidamente saltó hacia atrás, y en ese mismo momento unas lanzas negras brotaron del pavimento y lo persiguieron. Aunque las vio como lanzas, eran tan gruesas que podrían matar a una ballena o un elefante, y podían retorcerse como tentáculos. De todos modos, no valía la pena entender qué eran. Estaba de más preocupado por evadirlas. No eran solo unos pocos, sino varias docenas de ellos que surgieron desde abajo y lo golpearon a una velocidad que no esperaba. Incluso después de que inicialmente se alejara al salto, inmediatamente lo persiguieron. En medio del aire, era vulnerable. Dicho esto, no eran lo suficientemente resistentes para él. Un golpe fue suficiente para alejarlos, así como impulsarlo aún más lejos.
Sin embargo, eso no ayudaba en el gran esquema de las cosas. Incluso si golpeaba tan fuerte como podía que hacía temblar el suelo con su poder, estas cosas claramente no estaban hechas de hueso y carne como el resto. Su robustez estaba a la par del acero, y se sentían como armas vivientes que perseguían sin descanso. Así, incluso después de poner los pies en el suelo, tuvo que seguir en movimiento. No se contuvo y blandió su espada de izquierda a derecha, atrapando cualquier lanza que intenta atravesar su guardia. Ya vinieran de frente, de atrás, de arriba o de abajo, podía contrarrestarlas todas. Incluso si lo atacaban desde diferentes direcciones al mismo tiempo, Aullamiedo y las barría de todos modos. Pero claramente estaba bailando en la palma de la criatura. Para ser un monstruo sin mente, era realmente hábil para mantener a raya a un oponente. Saber no podía acercarse. Las lanzas eran flexibles y seguirían acercándose sin importar cuántas veces las repeliera. Y eso no fue todo, ya que se les unieron más cabezas de hidra. Pero el verdadero problema era que Saber estaba parado directamente en el territorio de enemigo. El suelo había sido reemplazado por un mar de monstruos y lanzas, y se vio obligado a saltar sobre ellos y hacia arriba para mantener el equilibrio. Ya veo. No es que no tengas pies, en realidad están plantados dentro del suelo. Las lanzas que lo atacaban eran de hecho los dedos de los pies de la criatura. Era probable que pies hubieran tomado la forma de raíces de árboles nuevamente. HMPH. Pero no era una batalla de un solo bando. Una oleada interminable de enemigos que podían acorralarlo, contra una fuerza imparable de la naturaleza que podía acabar con ejército. Una lástima que aún no pudiera utilizar su verdadero potencial, pero su fuerza actual era suficiente para sostener la batalla sin perder ni un centímetro de terreno ante la criatura. En efecto, hubo altibajos. Una vez, blandió su espada con tanta violencia que hasta el pie que estaba escondido bajo el suelo debió sentirlo. Sin embargo, en otra ocasión, una de lanzas que paró se partió en 8 y logró pasar por encima de su arma para golpearlo. Recibió 5 golpes, pero su cuerpo se había endurecido tanto por los hechizos que solo rasguños. Esto lo hizo aún más temerario y se lanzó al combate cuerpo a cuerpo, sin pensar apenas en la defensa. Si alguien lo mirara en ese momento, podría confundirlo con un berserker. Como resultado, sufrió más lesiones menores. Pero no lo cambiaría por nada del mundo. Después de todo, se trataba de una batalla. Saber no era el tipo de hombre que idealizaba la guerra y la batalla. En realidad no le preocupaba el espíritu deportivo ni lo veía únicamente como un juego. Aceptaba plenamente lo que implicaba la batalla, tanto lo bueno como lo malo. Era natural, como lo era que un músico compusiera o que un león cazara. Herirse era parte de la experiencia y, a menos que eso sucediera, no podía perderse en la batalla. Entonces, ¿qué? ¿Eso es todo lo que tienes? Por alguna razón, ahora dudaban mucho más en atacarlo. Seguía en una situación tan precaria como antes, de pie en medio de este piso de lanzas. Sin embargo, sus numerosos enemigos mantenían cierta distancia. Aparentemente no tenían mente propia, por lo que no podían asustarse por lo temible que era, ¿verdad? En realidad no pudieron. Se dio cuenta de que no lo estaban evitando, solo estaban haciendo espacio. Era rápido, demasiado rápido considerando su tamaño, y apenas tuvo tiempo de sentir que se acercaba. Había estado tan concentrado en luchar contra sus enemigos en el suelo que, por un momento, casi se había olvidado de que eran parte de una criatura más grande, y que esta aún muy bien podría entrar en la refriega. Y eso fue exactamente lo que sucedió. La criatura levantó su brazo gigantesco y lo hizo caer a sus pies. Esa cosa ya estaba traicionando las leyes de la física, por lo que no le sorprendió cuando las garras cayeron sobre su cabeza a la velocidad del sonido. Pero aún así lo tomó por sol. Apenas tuvo tiempo de levantar su espada de madera por encima de su cabeza para bloquear el ataque. Como era de esperar, fue rápido pero poderoso. El suelo a su alrededor ya ha sido dañado más allá del reconocimiento por las lanzas con forma de raíz, pero bajo tal presión toda el área se hundió en la tierra. Incluso con un cuerpo encantado, este fue un golpe muy fuerte. Saber logró absorber y soportar el impacto inicial, pero la criatura obviamente no se detendría allí. Ahora tuvo que empujar hacia atrás para no ser aplastado contra el suelo. Así que realmente puedes dar pelea, GH. Pero no estaba solo el brazo. Las lanzas todavía existían y ahora tenían muchas más aberturas para atacar. 2 de ellas lo hicieron. Una se clavó en su flanco derecho, mientras que la otra se incrustó en su una vez más. El daño estuvo lejos de ser letal, pero lo sintió de todos modos.
Como resultado, su fuerza parpadeó en el lapso de un latido, lo cual fue más que suficiente para romper equilibrio de poder, y las garras gigantes lo aplastaron aún más contra el suelo. El guerrero se vio obligado a arrodillarse y retrocedió con todas sus fuerzas, pero no estaba en condiciones de recuperar el terreno que había perdido. GHHHHHHHHHHH. SHHH. Exclamación de cierre. En medio de sus gruñidos de esfuerzo, escuchó un silbido. Al momento siguiente, se escuchó un sonido de destrucción y el brazo perdió inmediatamente toda su fuerza. Saber comprendió un poco lo que había sucedido. Al menos, sabía que alguien lo había ayudado. En verdad, el silbido que había escuchado no eran otros que las flechas de Odiseo, imbuidas del poder del viento. El arquero estaba ejecutando sus planes, consistían en quitarle todo lo que pudieran a la criatura. Entonces, cuando su brazo estaba en una posición tan vulnerable, no dudó en destruirlo a la altura del codo. Ya sea que lo estuviera ayudando o aprovechándose de su situación, ¿quién sabe? Eso no era algo en lo que el guerrero se detendría más tarde de todos modos. Muchas gracias. Gritó, antes de volver su atención al brazo, que ahora era una torre de músculos sin vida. Como era el ganador final, podía hacer lo que quisiera con él. Y en ese momento, tenía ganas de darle a la criatura una muestra de su propia medicina. Hizo girar el brazo gigante que la mano quedara hacia arriba. Aunque eso no tenía sentido, se sintió apropiado. Luego, con un gruñido, puso ambos brazos en él y lanzó la extremidad con forma de pilar usan espada como un bate. Usó suficiente fuerza para que el suelo se agrietara aún más debajo de él, y el brazo despegó como un cohete. Un cohete que no voló por mucho tiempo antes de estrellarse ruidosamente contra la cabeza de la criatura. Debido a sus garras, el brazo quedó incrustado en su rostro en un desastre sangriento. SHHH. SHHH. Mientras miraba su obra, Saber escuchó más silbidos. Eran más flechas de Odiseo, excepto que eran flechas normales. Al carecer del poder ofensivo para causarle algún daño consecuente, los proyectiles se clavaron sin hacer daño en el cuerpo de la criatura. Pero el guerrero se dio cuenta de esto. Estas flechas estaban espaciadas uniformemente y cada era más alta que la otra. ¡Oh, ingenuo! Él saltó. Las lanzas y las hidras intentaron bloquear el camino, pero él simplemente las usó como trampolín hasta que estuvo a una distancia de salto de la pierna. Una vez que eso sucedió, más fuerza en sus piernas y efectivamente saltó, y su destino fue la flecha más baja. Con una ligereza y una destreza que uno no hubiera adivinado por su estilo de lucha, aterrizó delgado proyectil y luego saltó de nuevo. Cada vez, apuntaba a la siguiente flecha, y así ascendió. No importaba que se suponía que debía estar peleando en el suelo, ya que de todos modos lo estaban atacando, así que bien podría atacar al grandullón. Por supuesto, este último era ajeno a esto. Ya que Saber estaba de alguna manera relacionado con la pérdida de su brazo, él era un objetivo principal, y más monstruos estallaron para bloquear su camino. Pero eso no lo detendría. Al final, estas se convirtieron en sus nuevos peldaños en lugar de las flechas, y Saber ahora estaba al nivel del plexo solar. Si es que esa cosa tenía uno de todos modos. Fue entonces cuando la criatura se hartó y lanzó su otro brazo hacia él. Al igual que antes, fue un ataque terriblemente rápido y destructivo. Pero no si era predecible. Saber estaba en el medio aire y vulnerable, por lo que no había duda de que lo atacaría ahora. Con una sonrisa desafiante, aceptó la segunda ronda. Toma esto. Utilizó todo el impulso de su ascenso y vertió toda la fuerza que pudo reunir en un solo golpe. Pero no se enfrentó al enorme brazo. En lugar de eso, lanzó la punta de su espada de golpe vertical, desatando todo el poder de una vez en el costado del brazo. Al hacerlo, utilizó el propio impulso del brazo contra él y desvió su curso. Con la potencia combinada de ambos ataques, el brazo se estrelló contra la cara de la criatura. Un fuerte gorgoteo surgió del pecho de la criatura, pero su boca debe haber estado en un estado lamentable porque el gorgoteo no pudo convertirse en un rugido. Jeje. Pero Saber apenas tuvo tiempo de mirar el resultado, ya que un rayo de luz pasó a un pelo de él. ¡Guau! No provenía del coloso, sino de detrás de él. Una rápida mirada por encima de su hombro le indicó que más rayos estaban en camino, sin prestar atención a la presencia del guerrero. Este último no tenía mucho tiempo. Sin ningún apoyo firme allí arriba, pateó el torso de la criatura para caer en picado. De esa manera, estaba a salvo de los ataques del rey, pero cuando miró hacia abajo, recordó el enjambre de enemigos que lo esperaban. ¿Qué? ¿Quieres una segunda ronda también? Solo puedes culparte a ti mismo por interponerte en mi camino.
Archer no se sentía ni un poco mal por el guerrero que no se había ceñido al papel que ella le había asignado. En cambio, estaba mucho más interesada en el resultado de los encantamientos de Crowley. Había disparado 7 flechas en total. A cambio de reducir su número, los proyectiles con forma de hilo habían crecido hasta alcanzar proporciones destructivas. En diámetro, cada haz de luz era aproximadamente del tamaño de un hombre, mientras que antes eran tan gruesos como un dedo. Era cierto que el propósito original su arco era abrumar, pero si la potencia de fuego aumentaba tanto, entonces no era un mal trato. Si su arma habitual podía compararse con una torreta antiunidad, entonces se había convertido en algo parecido a una balista antiaérea. Mira, puedes lograr algo, mago. Soy el primero en sorprenderme. No pensé que pudiera mejorarlo. Caster también estaba presenciando el resultado de su improvisación. En primer lugar, tu arco es un noble fantasma demasiado poderoso para que yo lo mejore. Pero supongo que estas flechas no son parte de él si se pueden fortalecer. Como sus objetivos normalmente eran del tamaño de un hombre, Archer nunca se había preocupado demasiado por apuntar. Pero ahora que se enfrentaba a un gigante, por prime se dio cuenta de que tenía cierto grado de control sobre la trayectoria de sus flechas. Con los 7 rayos, se aseguró de apuntar a puntos vitales: el corazón, el plexo solar y el cue, entre otros. Si esa cosa funcionaba como un cuerpo funcional, se había preguntado si matarla haría que gastara más recursos. Una esperanza vana. En primer lugar, el núcleo de criatura era el cinturón. En otras palabras, no importaba cómo estuviera herida, solo en qué medida. De hecho, es posible que ni siquiera tuviera órganos debajo de ese pelaje, ya no los necesitaba. Las 7 flechas han atravesado perfectamente su cuerpo. Con eso, creo que podemos estar de acuerdo en que es un arma antigigante perfecta, resumió Caster. Sin embargo, Archer no era ingenua, había notado perfectamente a qué se refería el mago. Los agujeros que había perforado en la enorme bestia ya se estaban cerrando. Pero había más que eso. Una vez regenerada por completo, se estaba formando una especie de costra sobre ellos. Obviamente, esa cosa estaba tratando de fortalecer sus defensas contra un arma que puede destrozarla. Entonces, ¿crees que puedes defenderte de mí? Ni lo sueñes. Si tienes tanta confianza, entonces creo que ya no soy necesario aquí. Caster hizo un gesto con la mano y desapareció sin esperar una respuesta. ¿Qué está tramando? Archer sospechaba, pero había asuntos más urgentes. Por alguna razón, tal vez porque ella era la única que aún estaba a la vista, la criatura la estaba mirando directamente. Si crees que puedes igualar la semejanza del rey, entonces observa y desespera. Incluso si reforzaba las partes que destruía, había muchas formas de evitarlo. Por un lado, estas costras no eran escudos impermeables, por lo que si apuntaba 2 rayos al mismo cederían de todos modos. También podía optar por centrarse en las zonas aún intactas, hasta que todo el cuerpo de la criatura se convirtiera en un caparazón. Y, obviamente, también podía seguir sus propios consejos y concentrar su fuego en una sola zona para cortar trozos importantes de su cuerpo. A pesar de poseer un tremendo poder, no sabes cómo usarlo. ¿Eso es lo que te hace inferior, HM? Mientras observaba a su oponente y decidía su curso de acción, Archer vio algo con el rabillo del ojo. Bueno, en realidad, era más correcto decir que había entrado en su campo de antes de que ella se diera cuenta. Caster no se había teletransportado lejos de la batalla. En realidad, simplemente estaba más cerca del suelo, cerca del otro pie de la criatura. Al igual que el sable de su facción, las cabezas y las lanzas emergían a su alrededor con vibrantes intenciones asesinas, pero él flotaba casualmente sobre ellas. Cada vez que intentaban atacarlo, solo golpeaban la barra mágica que había colocado a su alrededor. Había estado buscando algo a su alrededor. Odiseo había hecho un trabajo maravilloso, a pesar de no ser tan llamativo como los otros sirvientes. Crowley no había hecho nada más apoyar y observar hasta el momento, pero aún así la calle estaba llena de cadáveres, es decir, las cabezas que se hicieron para que parecieran seres vivos separados. También a otras partes del cuerpo. En general, el arquero había centrado su atención en los medios de ataque de la criatura. A su manera, estaba brindando apoyo en lugar de estar a la ofen, pero justo cuando estaba haciendo estas reflexiones, Caster escuchó algo en lo alto. Vaya, vaya. Algo voló rápido por el cielo, y vino acompañado de 2 gritos. Uno de locura y otro de angustia. Berserker. No conocía a ninguno de los dos. No, en primer lugar, uno de los gritos claramente ahogaba al otro. Crowley sintió curiosidad, así que chasqueó los dedos.
Desapareció y reapareció de inmediato más cerca del suelo, donde había restos de la criatura esparcidos en un charco de sal negra. Sin hacer caso de las cabezas vivientes que lo atacaban sin descanso, materializó su bastón de cristal y clavó la punta en una de las cabezas de hidra que yacían sin vida en pavimento. Este bastón explosivo era real, no un equipo que había sido invocado junto con él. No estaba lo suficientemente ligado al nombre de Aleister Crowley como para convertirse en su armamento, pero aún así había participado en su concepción y lo había poseído por un tiempo. Prueba de ello era cómo Evangeline Golodiayev lo había utilizado como catalizador para invocarlo. Como tal, aunque no era su arma personal, Caster estaba usando este bastón como una extensión de sí mismo con bastante comodidad. Como código místico, tenía un propósito claro: actuar como un atajo para cualquier hechizo imaginable. Todos los códigos místicos estaban destinados a activar un hechizo sin tener que cantar un hechizo, pero en el caso de la vara explosiva, absolutamente cualquier forma de hechicería podía grabarse en él. Podía ser cualquier cosa, desde el hechizo más básico, un ritual completo que requeriría varias personas para realizarlo, siempre que el usuario pudiera encriptarlo y comprenderlo por completo. Por supuesto, había un espacio límite dentro de él, y un hechizo en particular ocupaba la mayor parte. Pero no estaba relacionado con la situación en cuestión. Otro hechizo que contenía en su interior era el mismo que le había permitido crear un ejército de familiares. 3. 18. 5. 1. 20. 9. 15. 14. Los números se iluminaron a lo largo del borde de la vara y Caster vertió energía mágica en ella para que pudiera viajar hasta la punta y dentro del cuerpo frío. Todo lo que uno necesitaba para hacer un familiar era material adecuado. Y en lo que a él respectaba, los restos de la criatura eran materiales de primera calidad, ya que contenían todo lo que un vivo falso necesitaba. Se dio cuenta mientras los escaneaba de que el interior era un desastre, pero no importaba mientras pudiera hacer lo que quisiera con él. El largo cuerpo serpentino se transformó justo frente a él y se rompió en varias partes. Cada una de ellas se transformó independientemente de la otra, aunque todas adquirieron forma similar al final. Familiares que se parecían lo suficiente a los pájaros como para convertirse en sus ojos. Con la cantidad de material que tenía a mano, probablemente podría formar un ejército, pero ¿qué sentido tenía? Vuela. Chasqueó el dedo y los familiares se sobresaltaron al tiempo que recuperaban la vida. Incluso si solo pudieran realizar acciones simples, serían suficientes para observar la situación en su conjunto. Hizo que todos volaran y rodearan el campo de batalla desde varios ángulos para ayudarlo a evaluar la situación. Fue bastante fácil localizar a los dos que habían pasado por encima de ellos hace un segundo. Eran, en efecto, una pareja de amo y sirviente, y era bastante sencillo saber quién y cuál. El sirviente, que había deducido que era un berserker, había elegido un tejado cercano como destino final. Justo a su lado, los pies de su amo estaban de nuevo en el suelo, estaba mareada y luchaba por mantenerse erguida. Fue muy atrevido por su parte acercarse tanto al peligro, pero Caster solo podía pensar en ella como una despistada. Los familiares voladores no transmitían sonido, por lo que no tenía idea de lo que le estaba diciendo a su sirviente. Por otro lado, incluso desde donde estaba parado podía escuchar respuesta de berserker. La mirada ardiente del sirviente de la locura estaba fija en la criatura, y la mujer fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que tenía que dar un paso atrás. La criatura tampoco había dejado de notar a este recién llegado, y su atención se alejó de Archer. Su brazo ya había terminado de regenerarse, y lo lanzó hacia el sirviente con ropa quemada con una abrumadora intención asesina. El impacto resultante fue monumental, tanto que Master de Berserker, que todavía no estaba muy lejos de él, casi salió volando. Lo mismo ocurrió con el familiar, que volaba demasiado cerca del centro del impacto. Caster tuvo que estabilizarlo. No obstante, Berserker lo resistió. Uno de los pilares de luz en forma de alas en su espalda se había movido a velocidad supersónica, igualando en fuerza a este brazo colosal como si no fuera nada. Era difícil decir cuál sufrió más entre el puño de la criatura y el edificio en el que se encontraba Berserker. Si es un nuevo aliado, supongo que debería ayudarlo también, pero mientras Caster reflexionaba sobre eso, los dos pilares de luz comenzaron a moverse nuevamente. Se plantaron en el borde del tejado frente a él. De alguna manera, su pose relativa a la de Berserker le recordó mucho a Caster una ballesta.
Y no podría haber estado más en lo cierto. Las alas actuaban como sus extremidades. Al tirar de ellas y empujar sus piernas al mismo tiempo, el gigante de un hombre fue impulsado hacia la criatura a una velocidad que Caster no pudo seguir. El objetivo no era otro que la cabeza de la criatura, y Berserker golpeó justo en el centro. Que la cabeza fuera el doble de grande que la de alguien como Berserker era impresión a sí mismo. Pero no se preguntaron por eso por mucho tiempo. Con el impacto inicial, la mitad de esa cabeza salió volando. Pero lo que siguió fue más gráfico. Desde dentro de la cala criatura, una luz brilló más fuerte que la luna. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, un rugido tumultuoso resonó y el cuerpo del coloso fue partido por la mitad desde la cabeza a cintura. Después de todo, no parece necesitar mi ayuda. Mientras llegaba a esa conclusión, algo más atrajo la atención de Crowley. Uno de sus familiares había sido capturado, pero nada menos que por Archer. Esa mujer autoritaria estaba agitando el pájaro para llamar su atención, con una expresión que le pedía que fuera allí de inmediato. Con un suspiro, Caster obedeció y se teletransportó a su lado. Si no tienes nada que hacer, entonces protege a ese humano, señaló al maestro. Tal como Caster había evaluado, el edificio en el que se encontraba estaba a punto de derrumbe en cualquier momento. No sé de dónde salió ese berserker, pero no podemos permitir que muera. Por supuesto, Caster no tenía motivos para negarse. Sin embargo, no pudo evitar pensar en un rincón de su mente que la verdadera razón era otra. Archer probablemente tener a esa mujer en sus garras, por si acaso. El edificio ahora se estaba derrumbando, con el maestro parado indefenso en el mismo borde, en las garras del pánico. En lugar de actuar sobre el edificio en sí, bien podría atraparla directamente, por lo que apareció en medio del aire junto a ella, lo que provocó que Leanne gritara de sorpresa. Probablemente estaba aún más confundida y asustada cuando su cuerpo comenzó a flotar, mientras que el edificio debajo de sus pies se derrumbaba. Cu. Por favor no luches, es molesto para mí. A él no le importaba mucho esa mujer, pero era cierto que mantener con vida a una fuerza de la naturaleza como Berserker era una necesidad. Pero justo cuando se recuperó Leanne. Aunque el coloso no tenía cabeza y estaba destrozado, todavía se movía con la misma precisión. Aunque Berserker seguía furioso encima de él, envolviendo sus alas alrededor de sus enormes extremidades como una boa constrictor, de alguna manera todavía tenía suficiente li de movimiento para atacar a Caster y Leanne. Debió haber entendido, de una forma u otra, que esta última era la debilidad del sirviente furioso. Si ese era el caso, la criatura era inteligente de lo que le daban crédito. O más bien, su patrón de pensamiento era un completo misterio. Afortunadamente, incluso un ataque ultra rápido de esas garras no podía compararse con el de Caster, que podía saltar distancias cortas con un simple pensamiento. Sin embargo, había sido una llamada de atención. Mientras mantenía a Leanne, que se sentía enferma por su primera teletransportación, a poca distancia de él, Caster estaba saca conclusiones. Berserker había aniquilado por completo la cabeza de la criatura, sin embargo, ahí era donde Crowley había pensado que se escondería el cinturón. Pero si el cuerpo gigante todavía podía moverse, no había forma de que estuviera en un área tan vulnerable como el pecho. No, si podía navegar libremente dentro de ese desastre de cuerpo, diría. Un árbol crecería desde el suelo hacia arriba. Si se escondía en la planta de sus pies, sacarlo sería todo un reto. Es cierto que eso no importaba en lo que respecta a su plan. Sin embargo, Crowley no estaba tan seguro. La batalla no había durado mucho, pero incluso con la llegada repentina de Berserker, el mago estaba llegando lentamente a una conclusión. No podrían ganar una guerra de desgaste. Sin duda, esta fue una batalla digna de tener su propia leyenda. La criatura no era menos temible que los monstruos que solían vagar por el mundo en la era de los dioses. Quienes se unieron para enfrentarla no se dejaron intimidar, pero se encontraban entre lo mejor que la humanidad tenía para ofrecer, espíritus heroicos que habían vencido a más de unos pocos monstruos. Simplemente echar un vistazo a este ser desmoralizado a un ejército de hombres comunes. A primera vista, no parecía que la criatura estuviera haciendo mucho más que quedarse allí parada y recibir daño tras daño. Sin embargo, eso se debía a que estaban haciendo un trabajo formidable para contenerla. Si un ataque iba dirigido hacia ellos, podían igualarlo y contraatacar. Si el coloso intentaba generar más cabezas dracónicas y extremidades que hilaran sangre para atacarlos, caerían lluvias de flechas y los cortarían en pedazos.
Mientras tanto, ese monstruo recibiría mucho más de lo que podía dar. Sin embargo, esta superioridad era engañosa y se consiguió con mucho esfuerzo. Aquellos poderosos héroes que podrían haber asumido muchos desafíos con su fuerza combinada, luchaban sin descanso contra un oponente que no podía cansarse. Esta era una batalla que la criatura podía esperar ganar sin hacer nada, pero también estaba ejerciendo presión sobre ellos. De hecho, sus enormes patas armadas con garras amenazantes eran fácilmente repelidas, pero volverían. Todavía representaban una amenaza real. Tal como lo había experimentado saber, el suelo estaba plagado de enemigos en direcciones tan persistentes como el cuerpo principal del que surgían. En algún momento, la criatura incluso decidió desarrollar un par de brazos adicionales, y así multiplicó sus ataques contra los diversos sirvientes que bailaban a su alrededor como insectos. Y, finalmente, cientos de látigos largos habían crecido en cada brazo, silbando peligrosamente en el aire. Estos eran incluso más peligrosos que el resto, ya que eran más difíciles de esquivar debido a su forma y la gran cantidad de ellos. Y tenían el poder de romper la mayoría de los materiales con su impulso acumulado. Saber estaba haciendo lo mejor que podía, pero incluso con múltiples refuerzos no había mucho que pudiera lograr. Era lo suficientemente bueno para eliminar a los peces pequeño, pero el cuerpo principal estaba demostrando ser cada vez más un desafío. Aunque fuera un guerrero, su estilo de lucha era bastante sencillo y la criatura aparentemente se había acostumbrado a él. Podía maldecir todo lo que quisiera por no estar en todo su poder, el resultado final era que estaba perdiendo su ventaja. Odiseo se había ceñido al mismo papel desde el principio. Entre su mente observadora y el potencial destructivo de sus flechas, había hecho un trabajo maravilloso al proporcionar de apoyo. Había apuntado a la zona de las articulaciones, como las rodillas o los codos. Al apuntar repetidamente a zonas que eran débiles al fuego concentrado, había detenido a criatura tanto como pudo. Sin embargo, eso no fue suficiente. Había una razón por la que la criatura no reaccionaba de manera similar a sus flechas y a las de Archer o Fuite. Sin explosión de maná, solo podía rozarla. Y esto último fue especialmente costoso para él. En una batalla que comparaba la resistencia de ambos bandos, era la peor habilidad en la confiar. Caster no había contribuido en gran medida al daño. Como el que había evaluado este desafío en primer lugar, sabía que no debía desperdiciar su energía mágica cuando esa era su única ventaja. Manifestar portales gigantes y recurrir a una potencia de fuego intensa le quitaría demasiados recursos, por lo que no tenía forma de herir constantemente al monstruo. Dudó por un momento si sería capaz de secuestrar este cuerpo gigantesco, pero al final tuvo que renunciar a la idea. Podría haber sido posible si hubiera preparado un templo con anticipación, pero era demasiado tarde para tal lujo. Así que al final decidió ceñirse a un papel de apoyo, que consistía principalmente en ir de un lado a otro y curar heridas. Su mejor cliente en este caso era Saber. También podía dar protección que necesitaban cuando eran cegados por un ataque. Archer había usado todos los trucos que tenía contra esa bestia. Había acribillado a ese coloso de arriba a abajo y había usado todos los medios para atravesar sus defensas una y vez. Gracias a que Berserker destrozaba con frecuencia ese cuerpo gigantesco, tenía la mitad del trabajo hecho. Hasta ahora, al parecer, la criatura tenía un potencial de crecimiento ilimitado. Al final, una auténtica armadura cubría la mayor parte de su cuerpo. No eran suficientes para soportar la fuerza de Berserker, pero las flechas de Archer eran un asunto diferente. A estas alturas, tenía que dispararlas todas al mismo lugar para abrirse paso. Y finalmente, estaba Berserker. No había duda de que el loco Servant había sido de gran ayuda para derribar a esta bestia, pero también era el menos adecuado para este tipo de batalla. Mientras estuviera luchando, mientras simplemente existiera en este mundo, estaría consumiendo una cantidad importante de energía. Aunque había superado por coma a la criatura y la había destrozado por un momento, rápidamente se dio cuenta de que se estaba agotando en vano. A estas alturas, ya ni siquiera estaba atacando, probablemente habiendo alcanzado el límite aceptable. Solo se estaba defendiendo, incapaz de apartar su mirada furiosa de la monstruosidad. En una palabra como en 100, estaban perdiendo, pero no lo suficientemente rápido para la criatura, al parecer. Quizás no lo veía como una batalla de desgaste, sino como una competencia de fuerza en la que había que aplastar a los enemigos. En cualquier caso, parecía insatisfecho con su incapacidad para matarlos rápidamente, sin mencionar que continuamente le asestaban golpes sólidos. Por eso, todo el cuerpo del coloso comenzó a temblar y retorcerse. Estaba a punto de transformarse. ¿Y ahora qué?
La expresión de Archer era sombría. Nunca admitiría la idea de la derrota, pero no podía ignorar la gravedad de la situación. Los 5 miraban al monstruo de la altura de un rascacielos con la respiración entrecortada. Con un rugido que sonó como si un trueno hubiera caído justo a su lado, la criatura ascendió al cielo. De hecho, toda su forma estaba cambiando, deformándose y retorciéndose hasta que ya no parecía nada parecido a lo que era antes. Sus pies, que habían estado profundamente clavados en el suelo, literalmente se desarraigaron y ascendieron. En esa ocasión, Caster notó que su teoría había sido correcta. El cinturón parecía haberse escondido en la planta a sus pies. Pero estaba demasiado preocupado por lo que haría la criatura a continuación como para pensar en intentar algo imprudente. En cuestión de segundos, la criatura estaba flotando muy por encima de sus cabezas y había tomado la forma de una raya. Por absurdo que parezca, esa fue la primera impresión que tuvo Caster. Un cuerpo plano, vagamente triangular, que se extendía de manera uniforme como si fueran alas. Aunque quedaba en su lugar, un cuerpo como ese obviamente estaba destinado a planear, o también podía crear pequeñas ráfagas de aire desde abajo para seguir volando indefinidamente. Como siempre, miles de ojos y bocas brillantes lo cubrían, y en la parte delantera una única boca inmensa estaba llena de hileras de dientes que brillaban a la luz de la luna. Pero era el único elemento que les hacía levantar una ceja. Algo delgado y negro descendía del grotesco cuerpo en gran número. A primera vista, parecían hilos o cintas, pero en realidad eran piernas. Esta criatura, que había huido al cielo, había decidido no obstante conservar un atributo de los habitantes de la Tierra. Pero llamar a esas piernas, era demasiado extraño para eso, cierto que descendían hasta el suelo, uniendo así al monstruo del cielo con la tierra. Y terminaban en patas del tamaño aproximado de una mano normal, por lo que no había duda propósito. Sin embargo, poseían alguna articulación. Parecían no ser más que cuerdas, extremidades flácidas que se balanceaban débilmente con el viento. Pero lo verdaderamente espeluznante era su gran número. Había cientos de ellos. Se agarraban a todo lo que podían encontrar. Mientras el cuerpo principal flotaba alto en el cielo, quizás podrían tirar de él en la dirección que deseaba. Pero era imposible descifrar este enigma, y nadie aquí creía que hubiera una respuesta. Era un ser de pesadilla que parecía escapado de un cuadro de Dalí. Así que ahora se puso fuera de nuestro alcance, comentó Caster, invitando a sus compañeros sirvientes a decir algo. No tiene importancia, replicó Archer. La mayoría de nosotros aquí usamos ataques a distancia. En todo caso, parece haber perdido su volumen. No puedo alcanzarla, señaló Saber, vacilante. Quiero decir, si tuviera mi espada real. Guerrero, deja de quejarte por tu arma perdida e improvisa. Bueno, supongo que puedo lanzar mi espada, pero tengo más curiosidad por saber cómo nos atacará, dijo Odiseo. Su cuerpo estaba cubierto aquí y allá de marcas rojas, como resultado de haber sido golpeado por los látigos de criatura. Espero que no aprenda a usar magia ni nada por el estilo. Este tipo de charlas breves no tenían ningún objetivo real. Solo podían actuar en función de lo que la criatura les lanzara, por lo que discutirlo ahora no tendría sentido. Pero fue con un breve descanso para que recuperaran el aliento. Pero todos tenían algo en mente que no querían decir en voz alta. Se preguntaban cómo podrían seguir adelante con solo 5 de ellos. Berserker ya ni siquiera podía considerarse luchador. Sin embargo, como su atención estaba centrada en la mantarraya voladora, no se dieron cuenta de una cosa: no estaban solos. Era inevitable, considerando el alboroto que estaba armando. Y ahora que un monstruo tan enorme había aparecido en el cielo, varias figuras se acercaban al lugar una por una. Nunca he comido una raya antes, me pregunto a qué sabrá. Una mujer que sostenía anzuelos de pesca miraba hacia arriba con anticipación. Supongo que podría correr a lo largo de una de esas extrañas cuerdas para alcanzarlo. Solo para estar seguro, no intentes seguirme, maestro, ¿de acuerdo? No lucho contra alfombras voladoras. Así que por una vez estás siendo razonable. En otro lugar, un lancero y su maestra espadachina también tenían sus ojos puestos en la monstruosidad. Oye, ¿alguien puede decirme qué está pasando? Allá en el cielo, un joven que viajaba en un carro en llamas se quedó sin palabras. Vaya, qué cosa más fea. Berserker, asegúrate de que no se acerque a María. Abajo en la calle, una niña en silla de ruedas daba órdenes al gigante plateado que estaba a su lado. Después de todo, esta era una guerra del Santo Grial. Todos ellos habían salido de su escondite, esperando encontrar otros servants contra los que enfrentarse.
Pero cuando una aberración de la naturaleza como esta apareció, no había forma de que la ignoraran. Aunque pudieran tener valores y objetivos diferentes, un monstruo como el Cinturón era un enemigo universal de la humanidad. Algunos de ellos pueden recordar que Assassin's Creed fue la razón original por la que Ruler había establecido el campo de batalla en Londres. De alguna manera, parecería que su decisión había sido la más sabia al final. Sin embargo, también hubo quienes pudieron aprovechar la situación. Odiseo finalmente notó algo más que la criatura voladora. ¿Qué están haciendo? Pero no se refería a los sirvientes que se habían reunido a su alrededor. Por supuesto, los había notado vagamente, pero en ese momento estaba sucediendo algo mucho más alarme e inesperado. Era algo que todos los demás estaban notando uno por uno. Incluso la criatura, cuyos pensamientos no podían ser comprendidos, volvió sus numerosos ojos hacia el horizonte. Ahora que la noche había caído por completo, el barco dorado de Calígula era muy fácil de localizar. De hecho, incluso sin la niebla mágica de Saberoth Black que oscurecía los alrededores, se destacaba como una monstruosidad. Pero esta vez, era un asunto diferente. Ni siquiera Odiseo sabía que esa posibilidad existía, pero no había la menor duda. Estaba volando. El Palacio Dorado ya no flotaba en el agua, sino en el aire. Y venía hacia aquí.